Buenos días, madres emprendedoras. Hoy tenemos el gigantesco gusto de tener a Laura de Yo Emprendedora. Yo sé que casi todas habéis escuchado sobre, al menos la palabra podcast en los últimos tiempos, porque digamos que está muy de moda y francamente no en vano, porque son una herramienta muy útil para dar a conocer nuestros negocios, nuestra marca, generar más engagement, etcétera. Pero bueno, yo no les voy a contar nada. Ahora Laura, que es la experta, os irá contando. Os cuento también un poquito quién es Laura. Laura es la fundadora de Yo Emprendedora, que es un espacio, os leo por aquí, es un espacio de empoderamiento y liderazgo de mujeres emprendedoras, con eventos presenciales en Madrid, Barcelona y Valencia. Paréntesis aquí, yo he ido a los de Madrid. Rara vez me pierdo uno porque son buenos, no, excelentes, de verdad. Y lo digo no solo porque Laura está aquí escuchándome, sino porque ha generado una forma de hacer mastermind que realmente es un networking que de verdad funciona y eso es súper difícil de lograr. Así que súper recomendable si estáis en alguna de esas ciudades o podéis acercaros, pues ya sabéis. Sigo. Laura también es host del podcast de Yo Emprendedora, que es uno de los podcasts más conocidos que hay por aquí en el mundo del emprendimiento, con más descargas. Y es referente en España, donde conversa con pues chicas, chicos, etcétera, que es sobre emprendimiento, marketing, desarrollo personal, redes sociales y negocios. Antes de Yo Emprendedora, Laura estuvo 4 años desarrollando proyectos personales como una web de afiliación de Amazon, una plataforma de descuentos o una empresa de redacción de currículums y cover letters en inglés, etcétera. Vale, no voy a extenderme mucho por aquí. Laura ahí tiene una particularidad, es que ha sido emprendedora siempre. Laura no ha trabajado por cuenta ajena, así que vamos a hacerle todas esas preguntas ahora mismo. Aquí viene, por aquí viene, por aquí viene. ¡Laura! ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por invitarme. Es mi primer Facebook Live así, en plan entrevista. Y nada, pues tenía muchísimas ganas porque aparte de que te conozco de los eventos, que me caes súper bien, que tenemos muchas cosas en común, que nuestros proyectos son bastante similares, pues aparte de eso, hablar de podcasting para mí siempre es lo que más me gusta. Emprendimiento y podcasting. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Pues nosotros tenemos muchísima suerte porque hay que decir que no hay muchas personas que hablen de podcast como hablas tú en español. Hay muchos referentes en inglés, pero eres una de las pocas que atacan este tema de forma tan eficiente y eficaz en español. Así que tenemos muchísima suerte de verdad que estés hoy aquí. Bueno, yo he hecho una introducción muy rápida, pero cuéntanos tú, por favor, a qué te dedicas. Vale, bueno, pues yo me dedico ahora mismo full time a Yo Emprendedora, que es como tú lo has explicado súper bien. Es una comunidad de mujeres emprendedoras, estamos presencialmente en España, en estas 3 ciudades que has mencionado, organizamos eventos, luego aparte tengo el podcast Yo Emprendedora, que también realmente es parte, o sea, es una parte esencial del proyecto, del negocio, porque realmente todo empezó a raíz del podcast. Y ahora también estamos desarrollando la parte online, la comunidad online, que va a ser pues para todas estas mujeres emprendedoras que no están en Barcelona, Madrid, Valencia y que quieren tener este contacto, esta comunidad, ese apoyo, seguimiento y también formación de expertas que van a venir para dar masterclasses, pues entonces ahora estamos creando como toda esta comunidad online, como decía. Entonces, esto es a lo que me dedico ahora mismo, 24/7, o bueno, no, porque ahora mismo los sábados y domingos por la mañana ya son para mí, que antes eso ya era algo impensable, pero Yo Emprendedora, es lo que hago. Muy bien. Te iba a preguntar cómo llegó el emprendimiento a tu vida, pero realmente el emprendimiento, como comenté antes, siempre ha estado en tu vida. Cuéntanos un poquito más de esto, por fin. Vale. A ver, es verdad que cuando hablo de este tema, nunca como que consigo encontrar el momento en el que dije, tengo que emprender. Sabes que hay veces que tienes como un momento ajá, como lo llaman en Inglaterra o en Estados Unidos. Eureka moment. Sí. Y para mí fue algo que como que fue creciendo en mí mientras que estaba estudiando en la universidad. Relaciones laborales, recursos humanos, no me llenaba, entonces me puse a estudiar chino 3 años pensando, yo tengo que ser diferente. Siempre he sido como lo diferente, pues ahí estaba yo. Pero sí, me faltaba algo, ¿sabes? Yo siempre me veía como, digamos, en la parte de crear, de desarrollar, eso es lo que a mí me llena. Entonces, nada más terminar la universidad, dije,
pues mamá, yo quiero emprender. Y mi madre me dijo, hija, no seas tonta, déjate de tonterías y ponte a trabajar. Además tenía como una oferta bastante buena y dije no. Entonces me fui de casa con 22 años o casi 23 y me fui a Inglaterra, luego a Asia y mientras tanto estaba pues eso, desarrollando todos estos proyectos que tú has mencionado antes. Y fue, pero vamos, digamos que nació en mí mientras que estaba estudiando para meterme de lleno en el mundo de empresa. O sea, que te enamoraste. Esto fue amor a primera vista. Sí. Yo creo que estaba ya un poco, no sé si nace con nosotros, si están los genes, realmente yo creo que no, porque todos o podemos ser emprendedores o podemos trabajar en una empresa si encontramos algo que realmente vaya con nosotros. Pero para mí, no sé, creo que está como más alineado a mi naturaleza, que es más creativa, más de, me gusta siempre hacer cosas diferentes, si no me aburro, entonces era como un buen fit. Siempre está el debate ese de si el emprendedor nace o el emprendedor se hace, pero realmente yo creo que a veces algunos nos llega antes o algunos nos llega después, pero cuando conseguimos, como dices tú, ese chispazo con algo que nos gusta, pues puede ser antes como te llegó a ti o puede ser después, pero siempre está ahí yo creo que dentro de nosotros. Yo creo que todos tenemos una parte de nosotros que, como he dicho, que es más creativa, ¿no? Y no hay nada para mí más gratificante que hacer algo, que o sea, una idea que tienes, materializarla y que después esa idea funcione o no funcione. Eso obviamente da más satisfacción si funciona, pero simplemente ver cómo de una idea que no existe pasas a la acción y consigues hacerla realidad, ya solamente con eso es una sensación que es indescriptible. Y por eso yo creo que engancha el emprendimiento. Que una vez que empiezas y que das como un pasito, dices, ostras, vale, esto no ha funcionado a lo mejor, pero necesito más. Necesito ver qué hay más allá. Sí, no podría sentirme más identificada. Es como una droga, en el buen sentido de la palabra, pero es así. Sí. Bueno, escuchamos la palabra podcast por todas partes. Para las que no saben, ¿qué es un podcast? Un podcast es como, digamos, la radio de toda la vida, pero grabada previamente. O sea, es, digamos, como un programa de radio, ¿vale? Donde tú te sientas en tu casa, o bueno, hay gente que lo hace en otras partes o en directo, y grabas tu programa. Entonces, el podcast, la diferencia que tiene es que es un tema focalizado. Por ejemplo, mi tema es emprendimiento, hay otra gente que se dedica, o sea, que tiene podcast, bueno, sobre cualquier temática tienes podcast. Entonces, todo de lo que vas a hablar va a estar centrado en ese tema. Entonces, por ejemplo, cuando escuchas la radio, siempre a lo mejor hay una canción que te gusta y luego tres que no te gustan, ¿no? Y escuchas todo el programa porque siempre estás esperando como a lo mejor que llegue esa canción que digas, me encanta. Con el podcast está todo como súper centrado en la temática que le gusta a tu oyente. Entonces, casi siempre cuando se pongan los cascos y pongan un episodio y te escuchen, van a saber que les gusta y te van a escuchar hasta el final porque es un tema que les interesa y que les va a aportar mucho valor. Y también el podcast es, no sé si me estoy liando, no sé si lo estoy explicando bien, estoy un poco escocita esta mañana. Nada, pero perfectamente. Sí, bueno, es simplemente eso, es simplemente grabarte un programa en casa sobre un tema que te interesa, que sabes que hay gente ahí fuera que también le interesa y aportar mucho valor con el contenido que estás compartiendo. Correcto. ¿Y por qué escogiste especializarte en podcast? ¿Qué es lo que te hizo tilín, como quien diría, con el podcast? Y la verdad es que yo al principio estaba pensando en YouTube y en podcast. No sabía muy bien cuál era para mí. Yo consumía los dos, pero era sobre todo más consumidora de podcast. Entonces, digamos que también hacía que tuviera más tirón hacia el mundillo de podcasting. Pero tengo que decir que en el momento en el que me puse delante de una cámara para grabar unos vídeos de YouTube, fue una experiencia traumática en el buen sentido de la palabra, pero no me gustó nada verme, no sé, no me sentía nada cómoda y si un podcast me lleva bastante tiempo grabarlo, un vídeo 50 veces más, porque nunca estaba satisfecha, porque cuando me pongo nerviosa, este ojo como que pestañea más veces durante la pestaña. Y entonces era algo que, ¿sabes? Yo no podía centrarme en aportar mi valor, ¿sabes? En darlo todo, cuando además tenía que estar pendiente de mi imagen. Era algo que no me iba bien. Entonces, por eso dije, bueno, pues vídeo no es para mí, o por lo menos no ahora, pues entonces podcasting.
Creo que es muy importante lo que estás diciendo y es que tenemos como que encontrar algo con lo que nos sintamos cómodas, porque a veces nos dejamos guiar por las tendencias y nos olvidamos de lo que más nos acomoda a nosotros, que al final somos los que lo vamos a hacer y tenemos que poder transmitir a través de él. Si no estamos cómodas es difícil transmitir, así que eso es muy importante. Pero también tengo que decir que yo no empecé tampoco estando cómoda en el podcasting. De hecho, estaba muy incómoda al principio, pero bueno, entre uno y otro, pues el podcast era mucho menos. Pero yo no empecé disfrutando de las entrevistas, ni sintiéndome una buena entrevistadora, ni mucho menos. Ha sido algo que, no sé, yo creo que a raíz de los 30, 40 o 50 episodios, como que me he empezado a soltar. Pero al principio era una tensión, era pasarlo mal en cada una de las entrevistas, pero tenía siempre en mente que al final con la práctica se hace el sabio. No puedes empezar sabiendo. Y quizá hay gente que tiene más facilidad para una cosa o para otra. Yo no he nacido con ese don de la palabra, comunicación, o por lo menos eso creo yo, pero haciendo y tal, practicando, sí que al final vas como desarrollando esa habilidad y al final pues te sientes cómoda haciéndolo. Es cierto, tienes toda la razón. ¿Qué puede hacer un podcast por un proyecto de emprendimiento? ¿Qué beneficio podría aportar concretamente? Es una buenísima pregunta y es que si yo te digo que todo lo que yo tengo ahora mismo, mi negocio, ha sido gracias al podcast, no te estoy exagerando. Porque el podcast lo que hace es que conectes, siempre me rayo mucho con esta palabra, pero es que es tan importante hoy en día que conectes con las personas, que te conozcan, que sepan quién eres, que es una conexión emocional que se crea contigo y la persona que está al otro lado. Y eso, cuando tienes un negocio, aparte, o sea, todos sabemos que para vender primero tienes que, ¿cuál es la palabra? Bueno, conectar. Conectar, sí. Tienes que conectar y después conectando con la confianza, o sea, generas confianza. Entonces, eso es indispensable para que una persona después se decida a vender. Entonces, confianza. Posicionarte como referente o como experto. Si como referente ya es cuando a lo mejor has hecho mucho, porque para ser referente necesitas mucha exposición, pero por lo menos posicionarte como experta en tu sector. Cuando tienes un negocio en el que tú eres la persona que está al mando, en el que tú estás dando cursos, consultorías, o tienes un producto X, si la gente no te ve como capacitada para ello o no sabe por qué debería comprarte, entonces no lo van a hacer. Pero cuando te están escuchando todas las semanas y tú les estás dando pequeños tips, mogollón de valor, así, de forma totalmente gratuita, después tú ofreces algo, un servicio, un producto, un curso, y te digo yo que ya la mitad del camino ya lo tienes hecho. O sea, toda la parte, digamos, donde la gente se gasta un montón de dinero en marketing para crear esta conexión, tú ya la tienes hecha simplemente por haber estado aportando valor. Así que es eso, es generar confianza y es que te vean como la persona capaz de solucionar sus problemas. Súper interesante y bien condensado, de verdad que sí. Es súper importante esto de crear las conexiones. Parece que vivimos en un mundo digital donde cada vez estamos más desconectados, pero realmente es cuando más necesitamos conectar. Estamos todos como sedientos de relación con las personas y la forma de consumir, pues ya lo hemos comentado en algunos live anteriores, es a través de la confianza. Entonces, si no generamos como vendedores, por decirlo así, esa confianza primero en nosotros, pues es muy difícil que alguien nos compre nuestras ideas y más allá, y más difícil todavía nuestros productos o servicios. Así que eso es súper importante. Rebobinando un poco, cuando estábamos hablando de lo de sentirnos cómodas y eso, me acabo de acordar que si tú te confiesas como una introvertida, ¿no? Lo cual es un poco discrepante con el tema del podcast porque más bien eres una persona que se expone constantemente. Y eso es una excusa que yo escucho habitualmente de las personas de por qué no hago videos, por qué no hago podcast o por qué no hago lo que sea. Porque pues soy vergonzosa, porque soy tímida, soy introvertida, soy etcétera. Y es verdad que hay que romper ese miedo inicial un poco, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo hiciste tú para manejarlo? ¿Cómo lo hice? Es que si te digo la verdad, cada cosa que he hecho, en los podcasts, salir en entrevistas, los eventos, hablar delante de tanta gente,
a mí me saca el 200% de mi zona de confort. Yo lo paso fatal. Si te digo, mira, si te cuento que en el evento de noviembre, que no sé si en este viniste tú, en Madrid, antes de, tampoco éramos muchas, éramos 30 y pico o algo así, pero antes de hacer yo mi breve presentación, antes de eso, de la ponencia, me puse a llorar con una amiga que había venido porque me entró como un mini ataque de pánico. De Dios mío, si es que, ¿qué estoy haciendo? Pero Laura, ¿por qué te metes en estos fregados? Si es que no aprendes. Y entonces Wow. fue un minuto de ponerme a llorar, lo eché todo fuera y luego ya fue como, venga, ya estoy lista. Necesitaba como eso, ese puntito de vulnerabilidad, quizá, de que mi amiga me abrazase y luego ya salir ahí mucho más calmada. Con esto quiere decir que no se hace, o sea, se hace más fácil, pero nunca es algo que forme parte de mí o que ya sea algo natural, por mucho que lo haga. Para mí es cada día que me expongo, cada día que me pongo delante del micro, es un reto. Pero cada vez ese reto, digamos que al principio era tirarme a la piscina sin manguitos, sin flotador, sin absolutamente nada y realmente sentir que iba con el agua aquí, y ahora cada vez se hace más fácil. Entonces yo espero que a los 200 podcasts y los 100 eventos, pues salga yo ahí casi sin pensarlo y lo disfrute. Ahora estamos en el punto en el que ya empiezo a disfrutarlo. Al principio, ya te digo, no era disfrutar, era pasarlo mal, pero veía que a la larga tenía su recompensa. Así que para mí es tener siempre muy claro el por qué lo estás haciendo. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué quieres un podcast? ¿Por qué quieres exponerte? Si realmente merece la pena, la balanza por sí va a hablar y tú simplemente tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y punto. Wow, súper, súper, de verdad, inspirador. Por aquí además Mariuca dice que bien saber que no somos únicas al sentir esos miedos al salir de nuestra zona de confort. Parece una tontería, pero es que sentimos que somos las únicas tontas que estamos teniendo miedo en ese momento. Probablemente tú cuando estabas pensando qué hago aquí, etcétera, estabas pensando como que todos los demás les resulta fácil a lo mejor, pero pues a lo mejor yo soy menos o más débil, lo cual no es cierto, y no sé por qué nos empeñamos en meter eso en nuestra cabeza, es nuestro cerebro intentando salvarnos de ese instinto primitivo que muchas veces se mete con nosotros. He estado tomando notas y me ven bajar la cabeza es por eso. Aquí yo creo que no se trata solo de no tener miedo, porque todas sentimos miedo. Yo he tenido miedo de hablar delante de 10 personas y luego de delante de 500 o más. O sea, siempre existe ese miedo, pero una vez que empiezas a hacerlo, empiezas a dejar de tener miedo. Es un poco extraño, pero funciona de esa manera. Tienes más miedo cuando vas a empezar a hacer las cosas, igual antes de empezar los live uno está como más ansioso. Una vez que ya llevas, pues no sé cuánto tiempo llevamos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, ya ni siquiera te acuerdas que estás en vivo. Empiezas a hablar de forma tranquila y probablemente antes yo por lo menos me entra ansiedad, me entra como un poco de taquicardia, que no lo veo como algo malo, pero ese miedo siempre nos acompaña. Hay que aprender no a controlarlo, sino a seguir adelante con él. O sea, más que no tener miedo, pues tener valor. Me parece que eso que comentas es súper, súper inspirador y es súper necesario, porque siendo emprendedores es algo a lo que nos vamos a tener que enfrentar constantemente. Y como bien dices, poniéndolo en la balanza siempre, el 90 y pico % de las veces será positivo el salir de nuestra zona de confort. Sí. Y también, simplemente para hacer aquí un apunte, la tensión que sentimos al hacer un live, al hacer un Facebook, al hacer todas estas pequeñas cositas que nos sacan de nuestra zona de confort, creo que también es buena porque nos hacen estar, digamos, más, ¿cómo se dice en inglés? Sharp, como más... ¿Afilado? Afilado. No, pero me refiero como más concentrado, más en el momento. Focus, enfocado. Sí, eso. Sí, y yo creo que si pierdes eso, ese pequeño grado de tensión, que la idea es que se vaya reduciendo, pero si lo perdemos por completo y si vamos totalmente relajados, es ya como ir sin ganas, ¿no? Entonces yo creo que es un poco bueno también, no sé, sentir un poquito de tensión antes de estas cosas, porque nos hace como pensar en que todo salga bien y estar más listas y más preparadas también para darlo todo. Sí, nos mantiene como alerta, ¿no? Sí, un poco más alerta.
Vale, pues, ¿dónde? Bueno, aquí también Odilia decía, madre mía, como te entiendo, yo tengo miedo escénico frecuentemente. Odi, estamos contigo. Yo no soy particularmente introvertida, no me considero muy extrovertida, pero realmente también siento miedo. O sea, cuando me tengo que poner un micrófono y veo desde detrás del telón el mogollón de gente, me entra ansiedad y punto, y ya está. A lo mejor no abrazo a mi amiga, pero empiezo a respirar y esos son síntomas de ansiedad y nos pasa a todas. El tema es saber seguir adelante aún teniendo eso, que al fin y al cabo, como dice Laura, es bueno, nos va a mantener aún más, todavía más enfocados durante lo que estemos haciendo. ¿Dónde calzaría el podcast dentro de una estrategia de marca? ¿Dónde encaja el podcast como estrategia de marca? Sí. Pues yo creo que para tener una marca, para dar a conocer tu marca, para desarrollar tu marca, necesitas tener un canal de comunicación, ¿no? Mucha gente se decide por Instagram. Instagram es una red social, entonces mucha gente hace directos y ya piensa que con eso ya esa es su estrategia de marca, ¿no? Esto es esa estrategia de comunicación. Entonces, el podcast yo lo veo como la estrategia esencial. YouTube o podcast, ¿eh? Siempre digo que ambas, que cualquiera de las dos vale. Pero es como la estrategia para dar a conocer, para darte a conocer a más gente, más allá de las fronteras de Google y de Instagram, sino llegar a muchas más partes, porque yo con el podcast pues veo que tengo audiencia en España, también en Latinoamérica, en Estados Unidos, o sea, está como muy repartido y es gente que no me conoce por los canales principales donde me muevo, los medios, o sea, las redes sociales. Y entonces, simplemente para darte a conocer y para crear esta conexión, es como para mí estrategia fundamental. De hecho, yo no invierto ahora mismo en Facebook Ads, yo no invierto en publicidad, yo invierto en mi podcast y creo que el retorno que me da es más alto, porque con Facebook Ads, en el futuro sí que quiero invertir en esto, pero ahora mismo creo que el retorno de lo que consigo es mucho más alto. El tiempo también lo es, o sea, es una gran inversión de tiempo, pero es como más orgánico, digamos. Quizás porque los leads que vas obteniendo son de calidad. Son personas que de verdad te conocen, que conocen tu trabajo y ya están asociadas a ti de alguna forma. Exacto. De hecho, hay gente que a veces me escribe y me dice, tengo una carpeta en el email solamente para Yo Emprendedora. Se llama Yo Emprendedora. Esto no es gente que me encuentra así por casualidad y que se suscribe por un freebie, por un lead magnet que tenga. Esto es gente que me viene escuchando desde hace tiempo, que quiere saber más, y cada vez que llega un correo lo abre corriendo, ¿no? Eso son leads o como lo queramos llamar, como tú dices, de calidad. Vale, salvada la barrera del miedo, la primera excusa que normalmente escuchamos que pues tengo miedo de hacer un podcast, de hablar en público, etcétera. Salvada ese obstáculo, la siguiente excusa normalmente es hacer un podcast es muy complicado, necesito mucho equipo, es muy costoso, es una inversión muy alta, etcétera. Por favor, desmóntanos eso porque yo sé que eso no es así. Así que necesitamos para lanzar un podcast. Necesitáis solamente, para empezar, un ordenador. Bueno, hay gente que lo hace con el móvil. Yo recomiendo ordenador, pero también el tema de edición es más fácil. Un micro, pero mira, estos cascos son los de iPhone y valen. O sea, no necesitáis un super micro para empezar. O sea, unos cascos, un micro, unos auriculares o unos cascos. He dicho cascos, no, quería decir micro, cascos, me estoy liando. Y necesitáis también un software de grabación y uno de edición. Para grabación, si son episodios sola, yo uso, por ejemplo, Audacity para los míos, para los que estoy yo sola. Para la grabación. Para la grabación y para la edición. O sea, uso Audacity en ambos para edición, es gratis. Súper fácil de usar, súper intuitivo, pero también está muy bien para grabar. Y luego, para entrevistas, porque yo hago muchas entrevistas, uso Zoom, el Zoom de toda la vida. He probado Zencaster, he probado otros programas más pro para los podcasters, pero para mí el que mejor me va por ahora es Zoom.
y simplemente lo grabas y ya está. O sea que, resumiendo, un ordenador, unos cascos, un micro y estos 2 softwares que son gratis. Sí, Zoom, de hecho, creo que hasta 40 minutos o así de audio es gratuito, me parece, ¿no? La versión más básica o No algo sé así, por qué no recuerdo ahora. yo suelo hacer entrevistas que superan los 40 minutos y Sí, nunca puede he ser. tenido... O sea, yo creo que Zoom es gratis. No sé si es que tiene una cuota de tiempo y si superas esas 5 horas o 6 horas al mes tienes que pagar. Eso ya no lo sé. Pero vamos, yo nunca he tenido ningún problema y he sacado un montón de entrevistas. De hecho, una vez hice entrevistas todos los días de la semana durante un mes y nunca me cubrió la cuota. Ah, bueno, perfecto. Pues entonces Zoom y Audacity. Después os pongo de todas formas todas estas cosas que está diciendo Laura en los comentarios para que lo tengáis más a mano. ¿Cómo empezamos? Vamos a suponer que quiero lanzar hoy mismo mi podcast. Paso número 1. Vale. Paso número 1, tener claro de qué vas a hablar. O sea, tener claro tu temática, ¿no? Y esto también tienes que pensarlo de una forma estratégica, porque como quieres que sea una herramienta, digamos, de marketing, de comunicación para tu negocio, no es un hobby, es demasiado tiempo y demasiado esfuerzo para que sea un hobby, tienes que pensarlo, o sea, lo primero es sentarte y pensar cómo el podcast va a potenciar o va a ayudar a tu negocio. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, una marca mira, voy a poner el ejemplo de Irene, de Your Bra, se llama así, Your Bra. Es Irene la que viene a veces ha venido a muchos de los eventos en Madrid. No me acuerdo. ¿Your bra? Creo que se llama Your Bra, la marca de sujetadores que se adapta a todas las mujeres. Bueno, luego le dejamos en los enlaces de... Aquí ya lo conseguí, sí, Your Bra Shop. Your Bra Shop. Sí, pues el otro día estábamos haciendo una consultoría y ella me comentaba que, bueno, ella tiene esta tienda de sujetadores. Quiere crear un podcast. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Hablar de sujetadores? Pues, hombre, puedes hablar, ¿no? Pero probablemente para sacar un episodio semanal, que es como lo ideal, no vayas a tener suficientes temas o no vaya a conectar tanto con la gente. Entonces ella dijo, vale, ¿qué es lo que le interesa a mi cliente ideal, a mi cliente? ¿Cuál es el tema que está conectado con mi negocio que le interesa? Pues les interesa todo el tema de maternidad, de feminismo, liderazgo femenino. Todos estos temas son temas que están conectados con su negocio, que no están, o sea, que no es 100% lo que ella hace, porque ya no es consultora de marketing, que ahí lo tendríais más fácil, pero que al mismo tiempo va a traer a su cliente ideal y de alguna manera, pues eso también le va a ayudar, va a potenciar su marca. Porque después, cuando crezca su audiencia y piensen en una marca de sujetadores, pues probablemente piensen en ella, porque le escuchan todas las semanas hablando de feminismo, hablando de maternidad y hablando de temas que a todas estas mujeres les interesa también. Entonces, lo primero es eso, pensar cuál es el tema del que vas a hablar, de una forma estratégica, como digo. Y una vez lo tienes claro, pues yo siempre recomiendo hacer una lista de temas, ¿vale? 20 temas de los que puedes hablar, por ejemplo. Si no se te ocurren 20 temas, es que no es un buen tema, que no es un buen nicho. O sea, tienes que tener temas para aburrir, no para aburrir, pero tú me entiendes, ¿no? O sea, temas de sobra porque vas a estar ahí de forma consistente, semana tras semana o cuando sea. Y cuando tengas esto, pues decides si quieres entrevistas o hacer episodios sola, ¿no? Esto pues depende, ¿no? Como tú lo quieras ver. Si tú te quieres posicionar como experta, pues lo mejor sería que por lo menos una parte sean episodios sola, para tú demostrar lo que sabes. Si lo que quieres es mostrar las historias de otras mujeres o lo que sea, pues entrevistas. O puedes hacer un mix, como estoy haciendo yo ahora. También puede ser algo que vaya evolucionando contigo. Yo empecé con entrevistas porque yo no me sentía cómoda hablando sola delante de un micro durante una hora o media hora. Ahora me siento más cómoda, pues lo hago. Pero es algo que ha ido evolucionando. Y una vez tienes clara como la estructura y todo esto, aparte de contactar a la gente, si quieres luego me haces preguntas y podemos desarrollar más. Pero como podría estar una hora hablando de cómo crear un podcast, estoy yendo como más rápido. Tranquilo, yo estoy apuntando todo, está quedando todo en acta para preguntarte luego con detalle. Vale,
Pues nada, cuando tienes esto, contactas con la gente si quieres hacer entrevistas o tienes tus episodios, o sea, tus temas para hacer sola, pues te paras, te grabas, lo editas después, tienes que crearte una entradilla para el principio del podcast, para el final del podcast. Que esto, si escucháis podcast, pues sabéis que son los 10 segundos, 15 segundos que una persona dice quién es, de qué trata el podcast y por qué deberían quedarse, ¿no? O sea, como digamos, una razón por la que la gente debería quedarse, suscribirse, quedarse los 40 minutos que vais a estar hablando. Y luego es compartirlo y dar visibilidad al podcast. O sea, hay muchas cosas, pero vamos, para empezar son esto, elegir los temas, elegir la estructura, cómo lo quieres hacer, si son entrevistas sola o entrevistas tal, y ponerte manos a la obra. Obviamente teniendo los mínimos aspectos técnicos como el micro y el ordenador, pero ya os digo que el micro, es que hay mucha gente que me escribe y me dice que no voy a empezar todavía porque no tengo inversión o sea, no puedo invertir ahora mismo en un micro. Y yo digo, no lo necesitas porque con estos de iPhone es suficiente. Claro. Joan Boluda, que tiene un podcast muy conocido, él estuvo 2 años con los cascos de iPhone, estos, y se escuchaba bien. Y yo a veces hago la comparativa, escucho los de hace 2 años y los de ahora, que ahora sí que tienen un micro más guay, y de verdad que no se nota. Siempre y cuando lo que tengas que aportar es de valor, ya está. El resto no, obviamente se tiene que escuchar bien, pero con lo mínimo puedes ir tirando. Vale, por aquí ponías otra cosa que también alguna vez he escuchado como excusa, lo del tema de contactar a la gente. ¿Quién va a querer sentarse a hablar conmigo y a que lo entreviste o lo que sea? ¿Tú alguna vez has tenido esa sensación o más bien la sensación es la contraria, la gente es abierta? Yo al principio pensaba eso mismo. ¿Quién va a querer que yo le entreviste cuando no soy entrevistadora, cuando no tengo una página web que la gente conozca? De hecho, yo empecé sin página web siquiera, o sea, con una idea. Y yo empecé aspirando a lo alto. No recomiendo hacer esto al principio, pero vamos, yo siempre voy como a lo más. Luego, si me dicen que no, pues no he perdido nada. Y lo primero que hice yo fue mandar, creo que fueron 50 emails en un día. Me hice una base de datos de contactos a los que quería entrevistar, que los busqué por LinkedIn, y los mandé a todos el email breve, siempre que sea breve, por favor, porque la gente está muy ocupada, diciéndoles, soy Laura, tengo este proyecto, me gustaría entrevistarte por esta razón, si te interesa, me cuentas y hablamos. Ya está. Y me contestaron un montón. Yo estaba petrificada, porque digo, de estas 50, pues a lo mejor 5 me dicen que sí. No. Probablemente 25 o algo así me dijeron que sí, que yo estaba como, no tengo tiempo para todas. Y mujeres de la talla de la fundadora de Percentil, que es la fundadora de una de las, bueno, es la marca de segunda, o tienda online de ropa de segunda mano líder en Europa. Y otras. Y vamos, y así empecé yo, entrevistando a estas mujeres. ¿Por qué o cómo? Pues porque les pregunté. Y luego te das cuenta de que la gente es súper receptiva a estas cosas, les encanta hablar de sí mismo. Bueno, queda un poco egocéntrico, pero... No, pero es cierto, de lo que conoces, de tu trabajo. De tu trayectoria, de tu trabajo, sí, y siempre que sea para ayudar, la gente está súper dispuesta a hacerlo. Así que yo siempre digo lo mismo, que no te frene esto, porque eso no es un impedimento, no es una barrera, simplemente está en tu cabeza. Y cuando empiezas a hacer, te das cuenta de que no es así. Eso es. No añado nada más, está perfecto. Sí. Siguiente barrera también. Una vez que tenemos nuestro podcast, hemos superado el miedo, tenemos el podcast, hemos contactado a la gente para entrevistarla, hemos hecho unas entrevistas geniales, pero nadie escucha mi podcast. Nadie va a escuchar mi podcast porque ¿quién rayos escucharía mi podcast? Entonces, ¿cómo lo hacemos crecer? Y cuéntanos un poco acerca de este tema. Vale. Mira, yo voy a empezar contándote, bueno, es que para mí ha habido 2 cosas que han sido clave en mi experiencia como podcaster. Cuando yo terminé el 2018, porque yo empecé en 2018, terminé con 200 descargas. Tenía, no sé si 10 episodios o algo así, muy poquito, ¿vale? Que bueno, yo decía 200, qué guay, ¿sabes? 200, podemos llenar una sala. O sea, también es un poco también la mentalidad que tengas. Pero vamos, no es mucho.
Y entonces yo estaba con lo mismo, ¿no? De, todo este trabajo, nadie me escucha, ¿para qué? ¿Para qué lo estoy haciendo? Pero entonces lo que hice fue enero tomármelo de descanso, como este mes de enero, y hacer una estrategia, ¿no? de visibilidad. Entonces lo que hice fue grabar muchísimos episodios en febrero para luego en marzo hacer lo que yo llamé el mes del podcasting, que es lo que te comentaba antes, de hacer un episodio al día durante un mes entero. Y eso fue un antes y un después para mi podcast, porque pasé de tener en un podcast a lo mejor, no sé, 30, 40 descargas, a de un mes a otro, ya de forma orgánica y sostenida, tener, pues, no sé, 2.000, 3.000, simplemente haciendo mucho ruido durante un mes, invitando a gente que era, bueno, conocidilla en su sector o no tanto, pero a una mezcla. Y teniendo fue un machaque, o sea, fue un mes en el que yo no vi la luz del día. Además me fui de viaje y estuve 2 semanas haciendo un working trip, como lo llamo yo, y en esas 2 semanas en Polonia, todos los días trabajando, haciendo mi podcast, preparando todo este mes de podcasting, pero mereció la pena. O sea, que el número 1, diría, hacer como una estrategia al principio para hacer mucho ruido, ya sea, ¿sabes? Si no puedes dedicarle tanto tiempo al podcast y hacer el mes del podcasting, pues hacer algo innovador, o sea, salirte un poco de tu zona de confort, de lo normal, de lo que vayas a hacer de forma regular y innovar. Yo diría eso, innovar, hacer algo diferente y que la gente te conozca por eso. Y luego, número 2, para empezar también está súper bien hacer entrevistas, porque cuando entrevistas a alguien, esa persona lo va a compartir en sus redes sociales y entonces más gente te va a descubrir. Así que las entrevistas y hacer algo innovador que haga ruido al principio, yo creo que eso con todo, además, siempre que tienes un negocio, ¿no? Y vas a hacer un lanzamiento o quieres que la gente descubra algo en particular, hacer algo que se salga de lo ordinario, creo que siempre tiene un muy buen resultado. Excelente. Aquí hay otra cosa que copié de lo que dijiste, que es la palabra constancia. Es difícil que cuando estamos empezando, la primera vez que grabaste el episodio probablemente era predecible, digamos, que no llegase a muchísima gente, pero tú fuiste una persona constante y eso no te desmotivó, sino más bien te impulsó a buscar una estrategia y ser constante. En tu caso, bueno, uno al día, pero puede ser así como puede ser la estrategia que escojáis. Hay que ser constante en lo que hacemos, no podemos esperar resultados inmediatos porque, bueno, todo en el emprendimiento es así, hay muchas soluciones de esas milagrosas por internet de conviértete, no sé, saca 20.000 euros en una semana sin hacer nada, solamente dando, eso no existe. Aquí lo que comenta Laura es lo que es así, lo real, que hay que trabajar, hay que currárselo y hay que trabajar un día sí y el otro también, aunque sea ratitos. Yo sé que las que nos escucháis aquí en el grupo, como yo, bueno, somos madres y a veces el tema tiempo es algo que es un poco peliagudo. Pero yo la verdad que he aprendido con el tiempo a no usarlo como excusa. Sí, yo soy mamá y tengo el tiempo limitado. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para ganar tiempo para hacer las cosas que me gustan como esto? Por ejemplo, pues ya está, es un tema de organización y quitarnos esa cuestión de soy mamá, no tengo tiempo, porque aunque sea verdad, siempre podemos sacar tiempo y ser constantes en las cosas. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál piensas que sea la proyección? Porque ahora hay como una especie de boom, ¿no? El podcast, no sé los datos, tú lo sabrás mejor que yo probablemente, no sé desde cuándo ha salido, me imagino que desde tiempos prehistóricos, esto no es nada nuevo, pero ahora está como un poco en boom, ¿no? Sí. ¿Cuál crees tú que es la proyección medio-largo plazo del podcast? Hace 2 años, o bueno, sin irte más lejos, hace 1 año y medio, cuando yo empecé, le decías a la gente, tengo un podcast, y te decían, ¿qué? ¿Un podcast? ¿Un podcast? Nadie sabía lo que era un podcast. En Estados Unidos ya tenía 10 años más o menos de trayectoria. Bueno, pero 5 años haciendo mucho ruido. Y aquí en España ha empezado el año pasado, en 2019, empezó todo el mundo del podcasting a crecer porque... Uy, que se nos va Laura por ahí. Chicas, Laura, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Has vuelto? Sí. ¿Sí?
Te escuchamos, perfecto. Bueno, al menos yo, si hay alguna que no escucha, lo que sea, por fin los comentarios. Vale. Sí, me escucháis, ¿no? Es que a mí se me está parando un poco, pero ahora sí, ahora te escucho. Voy a hacer una cosa, voy a abrir la puerta porque hay veces que fluye mejor la energía cuando las ondas, un segundo. Chicas, como siempre os digo, esto no es que tienen que ver el live o desaparecerá o como ponen a veces se autodestruirá en 5 minutos si no lo veis ya. El live va a quedar en el grupo, lo podéis ver porque yo sé que algunas trabajáis en la mañana, lo veis más en la noche o lo que sea y dentro de un par de días aproximadamente lo pondré también en las unidades del grupo, así lo podéis encontrar más fácil, está todo tematizado, así que este podcast que es podcast, este live de sobre podcast que es oro, permanecerá en el grupo para que lo podáis consultar las veces que queráis. Y estoy segura que si le escribís a Laura en los comentarios o a mí o lo que sea, os podemos ayudar con vuestras inquietudes. Por supuesto. No me acuerdo cuando era la pregunta, lo que tenía que decir ahora. Sobre la proyección. Estábamos hablando que en Estados Unidos lleva ya un tiempo, pero hace 2 años que realmente aquí no se sabía ni siquiera que era un podcast. Sí, vale. Ahora me estoy quedando afónica. No sé si escucháis el cambio de voz, pero bueno. Tranquilo. Vale, la proyección. Uy, no me gusta esta voz que se me ha quedado ahora. Tranquila, yo estoy con gripe también, así que estoy constantemente bebiendo agua y con la nariz, o sea que bueno, no pasa nada. No importa, esto son cosas del directo, cosas también que pasan en los podcasts. Vale, lo que iba a decir es hacia la proyección. Eso, como os decía, en Estados Unidos esto ya tiene trayectoria, lo cual siempre es una buena señal porque ahí siempre están mucho más avanzados y lo que ahí ya está funcionando porque en Estados Unidos el podcast no es solamente algo como en España donde la gente está intentando, no, en Estados Unidos es un negocio, es algo donde la gente está también ganando mucho dinero, donde está teniendo muchísimo impacto, donde las marcas grandes están patrocinando los episodios, los podcasts de la gente, de otros podcasters, porque al final tiene muchísimo impacto y muchísimo más connotación a nivel marca, o sea, por todo este tema de la confianza que decíamos antes. Entonces, aquí en España, el año pasado empezó a tener mucho más ruido porque influencers, gente más conocida, se abrió un podcast. Ahora mismo, pues yo que sé, que se me venga a la mente Taruca, por ejemplo, se abrió un podcast. Gente conocida de marketing. Romoa Folms, creo que también tiene uno que es conocido, creo. Hay mucha gente ahora que se está abriendo podcast. Y eso hace que sus seguidores, que tienen, claro, de esta gente que tiene mucha influencia, que no tenían idea de lo que era un podcast, ahora de repente empiezan a sentir curiosidad por saber qué más hay, ¿no? Aparte de este podcast, de esta persona, ¿qué más? Y entonces, bueno, está creciendo mucho. Yo lo veo en mis descargas, no solamente por lo que te decía de que hizo mucho ruido tal, entonces empezó a crecer, sino que cada vez va más. Y va más porque cada vez hay más gente que escucha la palabra podcast, que siente que no tiene tiempo para sentarse a hacer un curso o formarse sobre algo, pero que con el podcast puede aprender mientras que está haciendo otras cosas. Que yo creo que ese es el problema principal de la gente, como decías tú antes, hoy en día es el sentir que no tienen tiempo. Y si tú le solucionas el problema del tiempo ofreciéndoles, dándoles gratis esa información que ellos necesitan, pero que no pueden consumir con un curso, con algo normal, pues entonces va, ¿sabes? Ahora por eso está teniendo mucho crecimiento y a la gente le gusta mucho esta forma de consumir la información. Entonces, cada vez va más. Ahora, yo siempre digo que ahora, 2019, 2020, es un momento buenísimo para meterse en el mundo del podcasting. Pero en unos años esto va a ser como YouTube o como cualquier otra plataforma. Vamos a decir, ay, si hubiera empezado hace 2 años, ay, ahora mismo sería una de las más conocidas o ay, lo tendría mucho más fácil. O sea, que yo siempre digo, si tienes la idea, que no te lo pienses, porque es ahora el momento. Es ahora. Estamos como en un momento privilegiado realmente porque está llegando aquí, está naciendo y podemos aprovechar ese momentum.
para impulsar nuestros negocios con él. Bueno, no sé si lo he comentado antes, pero bueno, Laura es consultora de podcasting y realmente es un cielo y aparte es muy buena con lo que hace, vamos, que así que dejo la publicidad ahí, pero realmente es en serio porque no es fácil conseguir a personas, como comenté antes, en español con experiencia y tracción que te puedan ayudar con estos temas por aquí. Ana dice que yo los escucho mientras voy conduciendo. Cuando estabas hablando hace un rato, yo estaba pensando lo mismo. Lo bueno del podcast, por lo menos me parece a mí, con respecto a los vídeos, es que no tienes que mirarlos. A mí me cuesta a veces sentarme a mirar un vídeo, pero si me lo pongo y estoy lavando los platos, por ejemplo, o estoy recogiendo alguna cosa, pues al menos puedo consumir ese contenido. Que un vídeo es como que tienes que sentarte y verlo. Exacto. Otra de las cosas que comentaste es una palabra por ahí, monetizar. ¿Vale? Y me da curiosidad, ¿cómo podrías monetizar de forma directa un podcast? ¿Vale? Porque, bueno, si hablas de tus productos y los vendes a través de tu podcast, digamos que sería una forma de monetizarlo de forma indirecta, pero ¿qué otras formas también, qué otras formas hay? Bueno, como el podcast todavía está muy nuevo, todavía es difícil monetizarlo. Porque no es como YouTube, donde por visualización te pagan, sino en el podcast, aunque te ponen anuncios en algunas plataformas como en iVoox, no monetizas. Entonces, la manera realmente principal ahora mismo de monetizar un podcast de forma directa es a través de patrocinios. Patrocinios son pues una marca que está, digamos, alineada con tus valores, con lo que haces, y que te quiere patrocinar a cambio de una retribución económica. Puede ser retribución económica, puede ser un programa de afiliados. Esto también, bueno, ahora hablo de eso. Primero voy a empezar con la marca que te patrocina. Yo esto lo he probado, de vez en cuando hago patrocinios. Va bien porque, bueno, al final es como te decía antes, que a las marcas les interesa, pero sí que es verdad que es más difícil porque es mejor cuando vienen a ti, en mi caso siempre vienen a mí, que cuando sales tú a buscarlas, porque cuando sales a buscar una marca muchas veces ni saben lo que es un podcast. Entonces, digamos que esto es algo que en un par de años ya no vamos a tener este problema. Por eso, que si empezáis ahora en unos años, seguro que no va a haber ningún problema de monetizarlo de forma directa, si queréis. Pero, bueno, el tema de los patrocinios ahora es algo muy ocasional, puntual, o si tienes suerte y si tienes mucha influencia o si tienes una gran comunidad, puedes hacerlo desde el principio con un patrocinador que patrocine todos tus episodios, como en el caso de Extraordinaria con Storytel, que es el patrocinador principal. Y luego otra forma de monetización directa sería a través de la afiliación, que es cuando tú recomiendas un producto y digamos que dices, puedes entrar en esta URL y con el cupón Yo Emprendedora tendrás un 20% de descuento. Pues entonces muchas veces tú tienes ahí un trato con estas marcas y tú tienes un pequeño porcentaje de esa venta, vamos, como la afiliación de Amazon, cosas de esas. Entonces, digamos que estas son las dos vías principales ahora mismo. Patrocinio, cuando tienes un mínimo de descargas y un mínimo de impacto, de influencia, y si no, pues el tema de la afiliación. Pero lo que yo diría es que no empecéis queriendo monetizarlo, que esto es más a largo plazo, esto es una carrera de fondo, no es un stream. Entonces, cuando ya empecéis a tener miles de descargas de los episodios, ahí ya podéis empezar a pensarlo, pero sin que reste valor al podcast, porque yo he escuchado muchos podcasts donde tienen 2 minutos, 3 minutos de anuncios al principio, de patrocinios, y dices, madre mía, esto es peor que la radio. Sí, es así. ¿Qué consejo le darías a las madres emprendedoras del grupo? Bueno, yo creo que el mejor consejo lo has dado tú antes, cuando has dicho que lo de no tener tiempo muchas veces es una excusa que nos ponemos a nosotras y que el tiempo lo tenemos, pero que es cuestión de gestionárselo. Entonces yo diría que justamente eso, o sea, es la gestión del poco tiempo que tengáis, ya sea cuando vuestros hijos están durmiendo la siesta, cuando están en la guardería, ese ratito, o muchas veces tenéis que hacer pequeños sacrificios de otras cosas, pero cuando realmente hay algo que tiene la importancia o que merece la pena,
vais a conseguirlo, vais a sacar el tiempo. Simplemente es cuestión de prioridades, de qué es más importante, tu tiempo, tu café, tu siesta o tu momento de relax, o es el desarrollar ese negocio, esa idea que tenéis en mente. O sea, es cuestión de priorizar y de encontrar el tiempo o de sacarlo de donde sea. Y luego con el podcast, pues, si queréis sacaros o crear un podcast, pues diría también que no lo penséis y que lo hagáis y que con el tiempo que tenéis, aunque lo ideal son un episodio a la semana, si tenéis poco tiempo, pues empezar con uno al mes o con uno cada 2 semanas, pero lo importante es empezar. Y una vez que hayas empezado, pues si se va liberando más la agenda, pues entonces podéis hacerlo de forma más regular. Pero lo importante es poner un pie dentro. Pues creo que mejor forma de cerrar este live que con lo que acabas de decir, imposible. Muchísimas gracias de nuevo, Laura, por este ratico, porque nos has regalado 50 minutos de tu tiempo, lo cual es... Se me ha pasado muchísimas volando. Gracias. Sí, la verdad que sí, ha pasado súper volando. He puesto tu página web en los comentarios para que, bueno, la he puesto, pero no le he dado el intro. O sea, ahora la voy a poner. Voy a dejar también el software que comentó Laura al principio, el Audacity y el Zoom, para que lo tengáis también a mano. De todas formas, bueno, cualquier cosa os seguimos leyendo en los comentarios. Y esto, obviamente, como dije antes, estará disponible en el grupo Forever and Ever. Perfecto, pues Vanessa, muchísimas gracias por este tiempo, que de verdad que he disfrutado muchísimo, que me ha pasado volando. Y cuando quieras, o sea, yo estoy dispuesta para repetir, ya sea de este tema o de otro, cuando quieras. O sea, me ha encantado. Mañana mismo. Mañana mismo, venga. Perfecto. Chicas, yo sé que lo pongo como 500 veces en el grupo siempre, en la parte de los eventos. Laura va a tener un evento ahora en febrero, el 21, me parece, en Madrid. En Madrid es el 21, sí. Sí, yo voy a estar 100% seguro, a menos que me pase algo, que esperemos que no. Pero que pase algo, ¿no? Qué bien verte. Así que estaremos ahí. Os lo recomiendo muchísimo, de verdad. Por eso insisto tanto con los eventos de Laura y los pongo siempre en los hilos de los lunes de los eventos, porque de verdad son de calidad. Así que si no habéis ido a ninguno, tenéis que ir a probar. Este además va a estar, no me acuerdo su nombre, la chica de La vida es teatro, puro teatro. Sí, van a estar Mireia Mugiondo, que es de La vida es puro teatro, que nos va a hablar sobre cómo comunicar de forma más natural, cómo hablar en público. Y también, ¿quién más iba a ir? Lorena de Diego, que es experta en productividad personal. Y nos va a hablar sobre cómo no procrastinar, que está muy relacionado con el tema de hoy. Así que, bueno, son 2 temazos. Pues eso es con respecto a Madrid, pero también hay eventos ya agendados para Barcelona y para Valencia, así que echaros un ojo por la web, porque, vamos, seguro que son igual de buenos que los de Madrid, os lo recomiendo ampliamente. Y pues ya lo dejamos por hoy y nos seguimos leyendo en los comentarios, chiquillas. Vale, muchas gracias. Un besito.